Bueno, tenemos hoy un vídeo también distinto en el Sillón de la Fama con Fran y hoy vamos a tocar cuál es el proceso desde que llega un interesado para el servicio PSI, Personal Shopper Inmobiliario, pues cómo es todo ese proceso desde dentro. Nosotros tenemos varias ventanas de adquisición de clientes, en este caso, pues que son vídeos en TikTok, en YouTube, en Instagram. Todavía no estamos haciendo campañas publicitarias de pago, no estamos tirándole a ads en este apartado y todo lo que llega es de orgánico. Desde una agendar llamada que yo suelo poner en los vídeos de YouTube, agenda una llamada directamente con mi socio David, con nuestro socio David. En esa llamada, pues al final David pauta un poco cómo es el proceso desde dentro y filtra un poco, pues, qué recursos tiene ese inversor, es decir, qué capacidad deudaria tiene, qué recursos tiene a nivel de alguna vivienda libre de cargas o acciones para pignorar, qué capacidad de ahorro tiene anual y qué líquido tiene para poder arrancar. Una vez hace esa llamada, David termina la llamada y les envía un mail, pues un poco con todos los puntos de un ejemplo que tenemos a lo mejor de alguna operación última que hayamos hecho, el Excel, para que vean un poco estimaciones y rentabilidades promedio, una base de una hoja de ruta que nosotros hacemos planificatoria a nivel patrimonial para esos clientes, un poco como nosotros primero pautamos, primero planificamos y luego ejecutamos, y bueno, pues esa información matriz. Ok, digamos que en ese caso pues el cliente quiere entrar al servicio y lo que tiene que pagar son 5.000 euros más IVA, que lo pagan 2 veces. 50% en el inicio del servicio y el otro 50% cuando le cerramos el activo. Entonces, todo ok, pasa datos, en este caso Fran hace la factura, pasa la factura, paga, firmamos contrato y adelante. A partir de ahí, una vez que el cliente ya paga la primera parte de la factura, hacemos el grupo de WhatsApp en el cual se incluye a nuestro cliente con todo el equipo, parte del equipo en el que estaremos de forma más en contacto con él mismo. En este caso, una vez que se paga esa primera parte de la factura, como bien ha comentado Aitor anteriormente, empezamos a operar. Operar de minuto 1 significa a través del grupo pasar activos que le puedan encajar a este tipo de perfil y hacer una hoja de ruta, que en este caso la haces tú, con la proyección de X años que se establezca según contrato con el mismo cliente, y ya a partir de ahí pues empezamos a rodar. Eso es, que de hecho es un punto importante, porque al final nosotros uno de los potenciales que tenemos es no solo un amplio conocimiento en el ámbito operativo del sector inmobiliario, sino también tenemos un ámbito muy experimentado en el ámbito financiero. Entonces, planificamos según los recursos, que en este caso recaba David en la primera reunión, me los aterriza a mí y yo veo ese cliente, pues eso, qué líquido tiene ahora mismo para poder entrar a invertir, qué capacidad de ahorro tiene anual, grado deudario y demás. En base a eso, organizo cuántas compras puedo hacer el año 1, año 2, año 3, hasta el año 5 y sobre todo, pues, en qué trimestre interesa más que lo haga, porque a lo mejor si ahora mismo no tiene liquidez, pero tiene una capacidad de ahorro de 40.000 euros al año, pues ya en el último trimestre del año le metemos la primera ejecución de compra. En esa base vamos aterrizando un poco cuál es el plan de compra inicial, cuál es el flujo de caja que nos va dejando y qué capital necesitamos, qué liquidez necesitamos cada año para poder soportar esas compras, y luego abajo un poco cómo vamos creciendo en el grado deudario. Con lo cual, en esa base, nosotros ya planificamos cuánto queremos comprar, cuánto flujo de caja vamos a ir generando, y en el año 4, el año 5, que es cuando ejecutamos esas mismas compras, pues hasta dónde podemos llegar a nivel de compra con ese grado deudario. Una vez que ya se ha plasmado todo esto en el grupo y tal, nosotros lo que hacemos es empezar a mandarle activos, recaba información de esos mismos activos, le pasamos estudio de viabilidad, le pasamos dentro de la hoja de ruta estudios de mercado también, junto a esos activos, vídeo y fotos y tal, y él ya selecciona uno. Una vez que lo selecciona, nosotros le damos acceso al Trello, donde él puede plasmar toda la información detallada de ese activo y cómo va avanzando esa negociación. Incluso algunos directamente vienen aquí o han venido aquí a Burgos y han firmado ellos mismos, tanto en notaría como, por ejemplo, en inmobiliaria, ¿no? Si no, normalmente hacemos el pase también, ¿no? Correcto. Lo fundamental siempre, o lo primordial, siempre es nosotros coger el activo primero, nosotros lo ponemos en marcha, en funcionamiento totalmente, creamos un negocio y lo cedemos a un inversor nuestro, ¿no? Esa es la hoja, o sea, la cabeza de lanza, por así decirlo. Eso es. Dentro del estudio de mercado nosotros nos centramos sobre todo a futuro, valor del suelo como tú dices, que aquí de promedio está un 2,3 aproximadamente, ¿vale? La zona, también nos fijamos en tipos de comercio que hay a su alrededor, la demografía también muy importante,
y muchos otros valores que vienen dentro de los estudios que se podrán ver en el vídeo para que haya pantallazo ejemplos ahí. con pantallazos y tal. Y después dentro del estudio de viabilidad, que es donde están, se plasma de forma fehaciente todos los números. Ahí plasmamos, por un lado, el pago inicial del activo, por otro, las comisiones que se llevan a las agencias o comerciales, y después todo el tema de las reformas. Ahí queda todo plasmado de forma numérica. Sí, todo por partida, todo lo que conlleva ese gasto, ese cómputo total, ¿no? Y también, por otro lado, está el cómputo de los ingresos. Eso es. Todo lo que se va facturando de cada habitación, también por las diferentes partidas, junto a los diferentes gastos que asume cada propiedad. Todo eso se agrupa y da lugar a la parte donde se muestra toda la tabla financiera de rentabilidades, los rendimientos que da el activo. Así es como nosotros lo mostramos. Claro, al final son valores, nosotros al final somos inversores buscando inversiones, con lo cual tenemos un prisma bastante íntegro en ese punto. Y sobre todo lo que dice Fran, es decir, nosotros aquí tenemos 4 valores fundamentales, que son, primeramente, el ROI, o sea, qué rendimiento, qué retorno de inversión me genera mi este activo, ¿vale? Que mínimo nosotros le estamos dando al inversor por contrato un 8% neto, ese es el mínimo, de ahí para arriba. Luego, por otro lado, el ROCE, que es en cuando yo compro el activo, como la financiación me cubre, es decir, yo cierro un activo, por ejemplo, en AOC a 100.000 euros, a 3 años, pago 500 euros al mes, que serían 6.000 euros anuales, 6 por 3 son 18.000 euros, más, digamos, 10.000 euros que yo doy iniciales. 28.000 euros yo le reduzco de precio a este activo. 28.000 euros menos 100, pues estamos hablando de unos 72.000 euros, perdón. Pues al final, si la financiación es el 70% del valor de compra, que en este caso son 100, o el valor de tasación, es decir, el inferior de esos dos valores, que pues el más bajo probablemente sea el valor de compra, el 70% de 100 ya son 70.000 euros. Si mi valor final de compra son 72, mi aportación es muy chiquitita, me financia casi todo el banco y únicamente solo tengo que aportar lo que son los impuestos ITP de compra y ya está. Con lo cual es importante ver también el ROCE, el ROI, y luego también es muy importante ver también pues qué grado de recuperación tengo yo de mi inversión. Si a mí me cuesta esa inversión 25 o 30.000 euros, pues cuánto recupero en ese margen con el flujo de caja que me genera el activo, qué grado de recuperación tengo. Nuestro grado mínimo, el objetivo mínimo, es el 50%, porque al final, si a ti te cuesta 30.000 euros el activo y digamos que son 10-15 de entrada más 10-15 de reforma, es decir, 15 y 15 para redondearlo, si yo recupero 15, que son los que entregué inicialmente, lo único que a lo mejor no recupero es la reforma, pero probablemente la reforma me haya gastado más, es decir, sea más costosa de lo que a mí me queda por no recuperar, con lo cual acaba siendo una situación muy favorable para el inversor porque en 3 años tiene un activo que lo va a obtener un 30, un 40% por debajo de precio de mercado, porque tenemos el incremento de valor que le hemos ejercido con la reforma, ese activo a lo mejor en mercado vale 120 y yo lo estoy comprando en 72, con lo cual tengo un margen de compra muy interesante, estoy comprando una gran oportunidad y solo yo por contrato la puedo comprar o solo yo puedo cederla para que otro la compre, con lo cual tengo ahí una gran ventaja y una oportunidad en mis manos muy interesante. Por lo demás, eso me genera que al ser un coste de compra muy bajito me genera un buen ROI, que el grado de financiación sea muy alto, cercano al 100%, con lo cual mi ROCE sea muy alto también, y que al final pues yo tengo un activo que me genera una buena rentabilidad y aparte que si lo vendo le saco una gran plusvalía. Entonces el objetivo para nosotros, para esos inversores, es llegar a ese punto de tener un activo un 30-40% por debajo de precio de mercado. Si venden, ganan plusvalía. Si alquilan, una buena rentabilidad. Aparte alquilan con una gestión plena. Nosotros nos encargamos de todo 100%. Ningún inquilino tiene el número de un propietario. Nunca. Es una gestión plenamente integral, literalmente. Y luego aparte, pues eso, que les cuesta menos entrar en ese activo y que tienen una gran oportunidad en sus manos que, pues bueno, no todo el mundo puede llegar a comprar un 40% por debajo de mercado con la reforma ya efectuada y alquilado. Que ese coste de oportunidad hay que tenerlo en cuenta. Si tú haces una compra directa, espérate un mes o 2 meses para la reforma, que no se te vaya de costes, y alquílalo todo. Aquí ya directamente sabemos que el negocio está funcionando, ya está reformado, ya está alquilado, con lo cual ya compras a garantía hecha. Aparte del servicio de personal shopper, también comentar que tenemos otro tipo de servicio que estamos ampliando vías de inversión, como en este caso es el crowdfunding, en el cual cada inversor puede depositar 10.000 euros. ¿Valor mínimo? Valor mínimo 10.000 euros con un retorno de un 15% de forma anual, ¿vale? Anualizada, 12 meses.
Y también otra estrategia de negocio que estamos sacando ahora es el C+A. Para quien no sepa qué es el C+A, es compra y alquiler, por Y así vende en decirlo, vendiendo en AOC a un cliente nuestro, un inversor. Buena alternativa al final. Totalmente, porque al final es una forma de tú te descapitalizas, pero recuperas parte Eso es. de esa inversión que has realizado para poder entrar en otro activo y seguir haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Eso es. Que de hecho el crowdfunding al final es una fortaleza que nosotros hacemos dentro del servicio PSI, que es no solo, por ejemplo, entra un cliente que tiene 40.000 euros de liquidez. 30.000 euros le cuesta una OC que le genera 400 euros y le sobran 10. Es capital que tiene para inversión. ¿Lo va a dejar en el banco y se va a comer la inflación? No, Para cojones, nada. o sea, esto lo tiene que Sí. mover. Pues nosotros dijimos, joder, pues damos una alternativa de inversión, en este caso el crowdfunding, paralelizamos la inversión y tiene por un lado el flujo de caja de 400 euros al mes y por otro lado esos 10.000 euros los mete en una inversión con nosotros, en un crowdfunding, contrato de préstamo, como dice Fran, a un 15% de rentabilidad que es extremadamente alta y un retorno de 12 meses, con lo cual en 12 meses vuelve a capitalizar y pues al final efecto de interés compuesto, lo vuelve a reinvertir y esos, digamos, 20.000 euros que mete en el año 1, en el año 4 y medio, 5, se convierten en 30.000 con los intereses. Entonces al final, pues un rendimiento de 10.000 euros en cuestión de 4 o 5 años no está nada mal, sobre 20.000 euros, y tienen más liquidez para poder comprar más o poder comprar sin hipoteca y usar esos activos de refinanciación. Es decir, al final el objetivo es su hoja de ruta, su planificación, y su hoja de ruta es nuestra hoja de ruta. Vamos a muerte con su planificación. Con lo cual, vamos a poner todos los medios y todos los recursos posibles para que eso se dé. Y en este caso es ya no solo el servicio PSI, flujo de caja, sino paralelos como en este caso el crowdfunding para poder escalar su grado deudario y lo interesante es que nosotros la forma de pago que le efectuamos es mensual. Entonces le pagamos, por ejemplo, a una persona que te entra con 10.000 euros, en 30 días tiene su primera cuota. Las cuotas son solo de amortización, no llevan interés. El interés lo lleva la última cuota y ahí es cuando tienen que pagar impuestos. Entonces los primeros 11 meses están exentos de impuestos, ya lo pagan al final. Y es interesante porque tiene 125 euros de flujo de caja al mes, que también, como es residual, el banco lo tiene en consideración y al final también le ayuda a aumentar un poquito más su rating, su grado deudario. Y ya por último, lo que comenta Fran, que es el tema de la estrategia C+A, la estamos madurando hace poco y tiene bastante buena aceptación. Y al final es el propio cliente PSI que tiene grado deudario, compra un piso tipo de 75.000 euros en Burgos, con ascensor, 3 habitaciones y demás, sacamos 4 habitaciones, lo destinamos a alquiler por habitaciones, 330 euros por habitación, y lo que hacemos es que lo reformamos y lo vendemos, montamos el negocio y este mismo cliente lo vende a otro de nuestros clientes PSI en alquiler con opción a compra. Entonces lo vende, digamos, en 120.000 euros, 20.000 euros, 25.000 euros que le dan de entrada, que vuelva a capitalizar y vuelva a tener líquido para poder meterse en otra compra o en otro AOC, con lo cual escala mucho más su flujo de caja, y el que obtiene la AOC, pues en 3 o 4 años acaba obteniendo un activo por debajo de precio de mercado, y el inversor 1, pues al final tiene flujo de caja que le genera de lo que le pagan mes a mes versus su hipoteca, y tiene 25 o 30.000 euros de líquido para meterse en otro activo y escalar mucho más su flujo de caja y llevar al límite su grado deudario de forma inteligente, porque si luego él tiene que efectuar compras en 4 años, pues ese mismo activo lo vende en 3 años para poder liquidar su deuda, oxigenar su grado deudario y poder comprar con mucha más capacidad. De hecho, si queréis que lo comentemos más al detalle, escribir en los comentarios C+A y bueno, pues si vemos igual que lo de las rentas de Miguel, que tiene buena interacción, pues al final hacemos un vídeo específicamente hablando de esta estrategia C+A, que personalmente la veo bastante interesante, y indagamos un poquito más. Bueno, yo creo que ha sido un buen vídeo, que pues también ver un poco cuál es el proceso. Hay muchos inversores que no saben muy bien cómo es el proceso desde dentro del PSI, y ahí ya pueden verlo. Y bueno, pues como siempre, si queréis agendar una llamada con David para el servicio PSI, lo dejamos justamente en comentarios, lo dejamos fijado también en la descripción. Y bueno, pues al final, si quieres sumarte al carro con nosotros de la inversión, hacer una hoja de ruta patrimonialista y escalar al máximo tus ingresos y tu flujo de caja, pues agenda una llamada y de aquí a poquito nos vemos por Burgos. Correcto, que no se lo piensen mucho porque el cupo se llena. Total. Que vaya muy bien y a seguir avanzando en nuestras inversiones. Nos vemos, familia. Chao, chao.